es lamentable cuando uno le duele tener la razón, pero uno habló aquí desde el principio, no se puede pelear en dos frentes a la vez. Elija a su adversario. De repente, el gobierno plantea una reforma donde se pretendía revisar las exenciones. Aplausos, porque bueno, se supone que ahí era que en ese punto fue que los otros gobiernos recularon, porque cuando tú hablas de revisar exenciones, pues más de un sector podría quedar afectado. Bueno, pero esto se hizo, pero ¿qué ocurre? Si ya tú vas a revisar las excepciones, si haces esto del IPI, que cometes el error del 1%, porque si a ese proyecto tú le metes el concepto de gradualidad en todo lo que se plantea ahí, el rechazo no hubiese sido tan unánime. Pero insisto, no puedes pelear en todos los frentes, no puedes tirarle a las élites más poderosas de la economía, cosa que, insisto, los gobiernos anteriores no se atrevieron cuando lo intentaron y esa oligarquía reaccionó violentamente en términos verbales y de reuniones. Bueno, los gobiernos del PLD o de la Fuerza del Pueblo huían. Ahora, se iba a atrever, aplausos, uno lo dijo aquí. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo se mete con la amplia clase media. Pero al mismo tiempo no tiene voceros para salir a explicar las bondades del proyecto para los más necesitados. Porque aquí este asunto del anticipo es un viejo reclamo. Aquí el tema de tratar mejor a las MIPYMES, que son las que generan más del 50% del empleo, tienen todas las virtudes del carajo. Ahora, tú dices, ¿qué pasó aquí? Que tú te metiste en diferentes frentes al mismo tiempo y no vendiste las bondades. ¿Quiénes tenían que vender las bondades? Bueno, siempre decimos aquí, como se dice ahora, después que la comunicación política se puso de moda, se habla ahora de la lucha de relatos. Es decir, los argumentos de cada quien. Ahora, ¿dónde estaban los benditos voceros del gobierno para, lanzada la reforma fiscal, venir a los medios a explicarnos bondades y a pelear con nosotros? Nosotros decimos, sí, pero tú tal, porque de eso se trata. Adiós, pero para eso estamos aquí, para llevar la contraria. ¿Y por qué? Espérate, pero que ¿cómo es posible que ese ITEVI del 0 me va a subir el ITEVI del 0 a 18? Bueno, se supone que alguien o alguienes tenían que reunirse con los voceros y explicar, ven acá, cuando Cristian te pregunte por la no gradualidad, ¿qué le vamos a decir? Tiene que buscar un relato. Claro. Ahora, ¿eso se hizo? Obviamente que no. ¿Quiénes son la gente que después del presidente marca mejor? En las últimas encuestas que yo he visto de más de un sector, incluidas las de Palacio, bueno, David Collado. Marca el presidente. David Collado, que es un fenómeno, que salió adelante y nunca ha bajado de ser el primero. Luego está Carolina, está Wellington, está Yayo, está, aunque no tiene proyecto presidencial, pero marca muy bien, la vicepresidenta Raquel Peña. Yo no vi. Se supone que nosotros debimos decirle al gobierno, mira, coño, espérate que tenemos 2 días trayendo funcionarios, déjame traer a Juan Ariel mañana. ¿Qué es lo que le pasa a uno en estos programas? Que uno quiere hacer la cosa más equilibrada. O sea, a uno no le gusta hacer un programa que en esta semana, de las 5 entrevistas principales, 4 sean del gobierno. Entonces se supone que el problema de los productores de programas debía ser decir, espérate, porque ya llevé a Carolina, ahora tú también quieres que lleve a David. Ahora, ¿qué pasó? Que no. ¿Quiénes vinieron? Winnie, nuestra productora, Winnie, yo le pregunto, Winnie, ¿no te han llamado? No. Entonces, la gente, insisto, que tiene conexión con el electorado. Wellington Arnaud, que es muy bueno en las bases
en los sectores populares y las bases del PRM. Roberto Fulcar, que es una persona que conecta muy bien con las bases populares, los de abajo del PRM, por ejemplo. O el fenómeno de popularidad que se llama David Collado. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno se le esté jugando? Y la joya de la corona en términos de popularidad que David Collado, yo no lo vea por aquí. Pedro. O sea, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Otra cosa. Bueno, todo gobierno necesita un partido que lo defienda, una institución que dé la cara. Siempre se le ha criticado a Bosch cuando dijo aquello, no, en los locales, lo importante es la educación. En los locales del partido vamos a poner una escuela. No, don Juan, excúseme, vamos a hacer escuela, vamos a alquilar locales para poner escuelas, pero todo gobierno necesita un partido. Don Juan, yo lo siento por usted, en los locales del PRD no me ponga escuela. Busque la manera de hacer lo que luego hizo 62, 11 años después, en el 73, cuando crea el PLD. Entonces ya le da una importancia, ya ese local del PLD era intocable y todos los martes había que reunirse a los círculos de estudio. Aprendió de sus errores. Ahora de repente usted ve a un PRM que está haciendo una declaración de que va a defender la reforma del presidente en el momento que el presidente está ensayando la grabación de su alocución del sábado. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, hay un problema de desconexión entre el gobierno y su partido. Y eso es grave. Es grave, tirando a gravísimo. ¿Por qué? Bueno, pues el domingo se va a presentar una nueva constitución en la cual si había alguna ligera posibilidad y alguna desconfianza por la historia, por lo que hemos vivido con los últimos 4 presidentes, de que no, esto es una pose de Luis Abinader. Luis Abinader nos va a joder con H en el 27 y va a modificar la constitución y va a ser candidato. Resulta que este señor llega y se empecina y dice, no, yo no voy. Y no solamente no voy, sino que le voy a poner una vaina pétrea a la constitución para no ir. Pues resulta que esto es peligroso porque usted en el 24 donde estamos, ya su partido entero sabe que usted no va. Y de repente los que más marcan, uno no los ve jugándosela por su gobierno. Y sin 24-27 no hay 28. Pero el PRM parece que no lo ha entendido. ¿De qué manera me explica alguien que con café Santo Domingo, galletitas de esas sin gluten que compra la dama para nosotros, el Poder Ejecutivo se reuniera con sus legisladores a explicarle qué va a hacer, cómo lo va a hacer y de qué manera usted, señor diputado o senador, que lo es, entre otras razones, por el apoyo de este partido y del gobierno. Y del gobierno, gracias, Julián. Venga, vamos a hablar, adiós, coño. Vamos a ver cómo que vamos a defender esto. Bueno, usted notaba y nota una dispersión. Y eso es sumamente peligroso. Pero hay algo más peligroso aún, y giro un poco, porque tal parece que los PLD en un momento de suprema lucidez están entendiendo que ahora el problema, sin reforma, sin organizar los numeritos, el problema lo tiene el PLD. Cuando digo el PLD hablo de cualquiera de los dos PLD, PLD Morado, PLD Verde Fernández. Que uno de ellos si va a la oposición, no es el PRI ni el PRD, es uno de ellos, ¿no? Ahora resulta que ahora el balón está del lado del PLD y de la Fuerza del Pueblo, porque ahora los realmente interesados en que se haga una reforma fiscal es el PLD y Fuerza del Pueblo, que podrían ser gobierno, como van las cosas. Entonces ya ese rechazo y ese yo no me la quiero jugar, que se oda con H el gobierno de Luis Abinader, ya ese razonamiento no funciona. Porque si aquí no se hace nada con esto de la reforma, el 27 va a ser sombrío.
y el 28 que Dios nos haga reconfesado. Todo eso, si no se acrecienta aún más la violencia de una tercera guerra mundial no declarada que estamos viviendo en estos momentos. Porque el caso Irán, Israel, y que Hezbollah, que dale Palestina, y venga Ucrania, Rusia. Esto es una tercera guerra mundial no declarada. Los BRICS, que por cierto, están reunidos, Julián. Una reunión importantísima, porque ellos son la alternativa, cada vez ocupan más porcentaje del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces yo estoy hablando de que en cualquier momento ocurre se agrava cualquier cosa de esto, sobre todo en Medio Oriente, piensen en petróleo, y aquí no hay 28 para nadie. Y va a venir uno de los PLD a gobernar en las peores condiciones de la historia. Por consiguiente, hoy ya yo veo al más lúcido de los PLDistas, al que yo veo más sensato y hasta de mucha educación doméstica, fino, como dice uno, fino, para hacerle críticas pero mordaces, duras a un gobierno, pero con buenas maneras. Se llama Juan Ariel Jiménez Núñez. Entonces ya Juan Ariel viene en plan ya no solo del dirigente PLDista, sino del ciudadano preocupado. Espérate, el problema, la necesidad de una reforma fiscal, la necesidad de que el gobierno equilibre este asunto del déficit fiscal, eso no se discute, estamos de acuerdo todos. El problema es de dónde vamos a sacar los 122 mil millones, porque todo el mundo está de acuerdo con que se necesitan 122 mil millones, pero ningún sector quiere sacrificarse. Entonces, es una situación que ahora ya Luis la retiró. No es casual que fue puntual ayer y dijo no, que ya no hay más reforma. No es que la vamos a retirar, vamos a invitar a los compañeros del PLD y de la Fuerza del Pueblo, ¿comprende? Para que entonces nos reunamos en el CES a conversar todo esto. Vamos a invitar, como yo le sugerí, invítese a Andy Adawager, a Jaime Aristi, a Pedro Silverio, que lo tiene ahí, a Luis Valdés y a Yayo, que no me lo han tomado mucho en cuenta, porque Hacienda se cree como que es una cosa sola. No, pero Hacienda es un ministro con dos importantísimos funcionarios que son los que se fajan a recaudar los chelitos. Entonces yo pensaba que esa era mi propuesta. José Luis de Ramón, que vino aquí y nos impresionó. Pero resulta que dice el presidente, no, que ya no. Ahora vamos a hacer algo que se supone que ese era el trabajo del gobierno del pasado y del actual. ¿Qué? Adiós, coño. O aplicar el código tributario. Luchar con hay una ley que castiga la evasión fiscal y la elusión. Entonces vamos a apretar. Y las ideas de Andy están maravillosas, porque aquí hay gente que se queja. Entonces tú vas y buscas. Espérate. Maquinini, ¿cómo es posible que tú... Pero tú acabas de declarar que tú en 5 años recuperaste el capital invertido. Coño, y cuando yo voy a tus cuentas en la DGI resulta que tú tienes 10 años corridos declarando pérdida. Explícame esto. Óyeme, contra el Estado ni se gana ni se empata. Es muy difícil. ¿Por qué te busca el papelito? Ven acá, pero Maquinini, espérate. Tan fácil como es conectar las propiedades con impuestos internos. Ustedes quieren, por ejemplo, los funcionarios públicos, si el gobierno quisiera, pero que por alguna razón que no entiendo no va a querer, ven, dame esa declaración jurada. Ven acá. Vamos a comparar los bienes que tú tienes con tu pago de impuestos de los últimos 10 años. Coño, Maquinini, pero tú declaraste 70 millones de pesos y la empresita tuya lo que me da a mí son 800 mil pesos al año. Yo no estoy entendiendo. Aquí hay un problema. Bueno. O sea, contra la DGI no puede nadie. Cuando digo nadie me estoy excediendo. Hay gente que va por, ¿verdad?, que hace sus cosas muy claras. Pero aquí hay una cultura del truco. Los dominicanos le llamamos truqueo. El alemán, amigo de Cristian, no lo entiende. Pero los dominicanos entendemos cuando yo digo el truqueo. Espérate.
El problema de la ley de cine, bueno, el problema de la ley de cine es que agarraba, había una gente que hacía unas nóminas, que ahí entraba la familia entera, y unas barbaridades, con la mala suerte para la gente de la ley de cine, que el ministro que diseñó la bendita ley de modernización fiscal había sido productor y se conocía el truco. Entonces, muy bien que conocía los trucos. Entonces, ahora el tema, Quizás ahora el tema es qué vamos a hacer, porque como dominicanos tenemos el problema. Y nos están advirtiendo, fíjense cómo solamente el retiro en horas, Bloomberg informa, se afectaron los mercados emergentes internacionales, perdimos, creo que fueron 2 puntos. Los bonos. Óyeme, eso significa que era lo que yo hablaba ayer en las palabras que yo grabo para Sol, y hablamos un poquito aquí de eso, es que va a pasar cuando la cosa apriete y vaya el gobierno dominicano a hacer lo que ha hecho los últimos 10 años, que es que me faltan cuartos, me invento unos bonos soberanos y voy y traigo dinero, y ya estamos en una situación donde cogemos prestado para pagar intereses de la deuda. Oye, esa vaina. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el gobierno vaya a esos mercados, como lo ha hecho los últimos 10 años, los últimos 3 gobiernos, y esas entidades digan, lo siento, ya no hay para ti, tú estás en clasificación C, tú estás en clasificación C menos. Entonces vendrá el lobo terrible, el gendarme del capitalismo vil y despiadado, que no tiene amigos ni enemigos, que es implacable como los banqueros, el Fondo Monetario Internacional. Y entonces yo decía ayer que volveremos entonces a abril, pero no abril del 65, ni que era heroico, ni el abril romántico de Amaury Pérez, y acuérdate de abril, recuerda, no. Vamos a volver al abril del 84, y pobre del gobierno, sea del PRM o de cualquiera de los PLD que esté ahí, porque se va a ir y vamos a entrar en un proceso de argentinización. Usted no recuerda la época en que en Argentina en 4 meses hubo 5 gobiernos. El caos. Entonces estamos a tiempo. Los PLD han reaccionado. Hay un artículo de Juan Ariel Jiménez hoy en el Listín Diario que el gobierno debe tomarlo, si puede llamarlo mucho mejor, y pedirle de dónde sacaste esto, como por su trabajo en Harvard. Juan Ariel, yo sé que ha sido parte de los equipos que de Harvard han asesorado a gobiernos de todas partes del mundo. Él rápidamente te habló mencionó aquí cosas como, por ejemplo, que han dado resultados: fusión de la autoridad tributaria y aduanas. Y menciona el caso del Perú. Como resultado de esa fusión, la recaudación aumentó en 1% del PIB y el contrabando bajó del 4.5 al 1.5 en 5 años. Entonces, esa es una propuesta. Yo no sé si es conveniente hacerla aquí o no, pero vamos a discutirla. La plantea una persona que, amén de dirigente político, tiene toda la autoridad académica, el conocimiento y la experiencia, porque ha asesorado gobiernos. Pero aquí está la tecnología para detectar evasión. El caso de Australia. En Australia, la inteligencia artificial se utiliza para analizar millones de transacciones y detectar comportamientos sospechosos de evasión fiscal. Esto ha permitido identificar fraudes fiscales por más de 2.500 millones de dólares en un solo año. En ese sentido, el inventario de iniciativas de tecnologías tributarias de la OCDE tiene muchísimas experiencias positivas en más de 30 países. La OCDE, que nosotros no somos miembros, pero sí tenemos acceso, participación informal. Yo estuve una vez en una reunión de República Dominicana con OCDE y fuimos 2 o 3 periodistas, y uno se encantó de cómo los países desarrollados se organizan. Y no voy a seguir, pero ahí también puso la nota fiscal paulista, que se puso en práctica en Sao Paulo, que es cuando usted pide una factura fiscal, le dan un número y hace una lotería y usted se puede ganar $1 millón. No, como le gusta a los dominicanos jugar.
Sí, 1 millón de pesos. Adiós. Luis de Ramón. No gasto un chele sin que a mí me den mi bendita. Entonces son ideas, propuestas que no son inventos, porque él se tomó un buen vino, un Rioja, Ribera del Duero, qué sé yo, y se inventó esta vaina. No. Te está hablando un señor profesor de Harvard con todas las experiencias. Entonces, ojalá, ya termino, ojalá que el gobierno ahora escuche a una oposición que a partir de este momento, primero, que unifique su partido si quiere hacer un buen gobierno, pero también ahora que escuche las sugerencias, porque ya los PLD cambiaron. Ahora los PLD son los aliados de un gobierno, del gobierno actual, porque los PLD que podrían ser gobierno en el 28 necesitan que algo se haga con esta reforma fiscal, o por lo menos con la evasión y elusión fiscal.